Hola a todas y todos, espero que estén bien. Les habla el profesor Claudio Turrieta del Colegio Particular Leonardo da Vinci en este primer taller de la capsulita PSU. El objetivo de esto es hacer una revisión de preguntas PSU para que vayan fortaleciendo el contenido y la forma de abordar el cuestionamiento, ¿no?, de esta prueba. Vamos a partir analizando esta imagen para contarles la composición de la prueba de biología, ¿no? La prueba tiene un módulo común con 54 preguntas totales, de las cuales 18 son de biología, 18 de física y 18 de química, en contenido que tiene que ver con la formación general de primero y segundo medio. Además, se agregan a esas 54 preguntas 26 preguntas del módulo de biología con formación general de primero a cuarto medio, siendo este el módulo electivo. En total, esas 54 más esas 26 son 80 preguntas totales. Considerando que son 2 horas 40 minutos para dar la prueba, tienes 2 minutos por pregunta. Así que vamos a hacer al grano y vamos a revisar este facsímil, que es la prueba de admisión del año 2017. Y nos vamos a ir a la primera pregunta. Ahí está la pregunta número 1. Entonces vamos a leerla. Dice: en los mamíferos, la molécula de colesterol tiene las siguientes funciones. Bueno, si se fijan, lo que estoy haciendo acá es subrayar. Es muy importante subrayar en la prueba PSU. Bueno, en toda prueba. Porque de alguna forma eso te va mostrando y te resalta elementos que tú consideras importantes en el enunciado para poder llegar a una respuesta pertinente. Así que se puede ver claramente cómo acá nosotros podemos sintetizar y decir que la pregunta nos cuestiona sobre las funciones del colesterol en los mamíferos. Ahora, ¿qué tiene de importante en mamíferos? Que se refiere a que estamos hablando de células animales. ¿Y qué nos plantea la pregunta? Nos plantea que el colesterol provee de energía a las células, que forma parte de las membranas biológicas y que además es un precursor de hormonas esteroidales, siendo estas las posibilidades de combinación para una respuesta correcta. Bueno, para abordar esta pregunta y llegar a una respuesta correcta, voy primero a mostrarles el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, que propusieron en el año 1972, que es esta imagen. Para entenderla, primero tenemos que pensar, bueno, que si yo saco una célula, ¿no?, y la agrando, me voy a encontrar con que esta tiene un límite. Es una unidad, ¿no? Entonces, dentro de ese límite, lo que vamos a tener es que hay un medio interno y fuera de ese límite un medio externo. Bueno, el límite lo forma la membrana, ¿no? Es la membrana que podemos apreciar acá. Este es un modelo complejo que se denomina bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque tiene una capa que da hacia el lado extracelular, es decir, hacia afuera de la célula, y otra bicapa, que podemos ver aquí, que da hacia el medio interno, que es el medio intracelular, y acá en la imagen le dice citoplasma. Están pasando los bomberos. Esperemos que no sea nada grave para nadie. Ya, ¿en qué estaba? Me desconcentré. Sí, bueno, esta bicapa, ¿no?, es una bicapa formada por estas moléculas llamadas fosfolípidos. Se puede apreciar acá en la imagen que tiene dos componentes y que esos dos componentes estructurales además tienen dos naturalezas distintas. La naturaleza de la cabeza del fosfolípido es polar y por lo tanto es hidrofílica, es decir, le gusta el agua, le gusta entre comillas, ¿no? Y esa característica le permite interactuar sin problemas con el medio acuoso interno. Lo mismo le va a ocurrir a los fosfolípidos que están hacia arriba, que van a interactuar con el agua del medio extracelular.
Por su parte, las colas hidrofóbicas no les gusta el agua porque son de característica polar y se miran hacia el centro, generando toda una zona absolutamente apolar e hidrofóbica. Ese es el primer componente de esta molécula, o sea, perdón, de esta membrana. Hay otros componentes como la proteína integral. Fíjense que esta es la proteína integral o intrínseca que atraviesa la membrana teniendo un dominio extracelular y un dominio intracelular. Estas proteínas tienen como función, por ejemplo, ser enzimas, es decir, tienen la propiedad de participar de alguna reacción química acá afuera o dentro de la célula. También sirven de adhesión, es decir, se pueden pegar a otras células o a una superficie, ¿no? Y además de señalización, es decir, puede venir acá una molécula, siga la manito y esa molécula lleva como una señal a esta proteína y la proteína genera una respuesta hacia el núcleo, por lo que el ADN va a percibir esa señal ambiental y va a generar una respuesta a ella. También tenemos proteínas periféricas, por ejemplo esta es una proteína periférica. En general son receptores de mensajeros, ¿no? Pueden ser receptores de hormonas. ¿Por qué? Porque también están por fuera. Entonces, si viene una hormona, la hormona de la misma forma es recibida por esta molécula para percibir esa señal y generar una respuesta. También participan en la unión a microfilamentos. Fíjense cómo esta proteína se une a estos microfilamentos que son parte del citoplasma, ya que la célula no es un globo desordenado, sino que hay un orden interno determinado por estas estructuras del citoesqueleto. Ahí dice filamentos del citoesqueleto. También tenemos proteínas que tienen adosados a ellos azúcares. Por ejemplo esta, una glicoproteína. Esos azúcares van a participar como en el reconocimiento, ¿no?, de componentes externos y también son estructurales. Se pueden ver adosadas, por ejemplo, esa proteína, ahí tiene azúcares. Esta proteína también tiene azúcares. Son glicoproteínas. También tenemos glicolípidos. Fíjense acá, los glucolípidos son lípidos, no son como los fosfolípidos, sino que estos lípidos tienen sus colas y además el carbohidrato, ¿no?, los azúcares, que les permiten también trabajar como reconocimiento o como receptores antigénicos. ¿Qué significa eso? Si la manito que estoy utilizando es un antígeno, es decir, es una molécula reconocible, entonces puede interactuar con ella específicamente y ser reconocida. Entonces captó el antígeno, por eso se le llama receptor antigénico. Bueno, eso es el primer punto. Entonces ahora vamos a ir a la molécula que nos convoca en la pregunta, que es el colesterol. Fíjense, acá está el colesterol. Ahí también es anfipático, también va a interactuar hacia el medio externo acuoso y el medio interno, que es hidrofóbico. Ahí hay otra molécula de colesterol, otra. Fíjense que esta está interactuando con la proteína, es decir, tiene una función el colesterol que le permite regular la actividad proteica. Y además está aportando fluidez a la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que si la membrana se vuelve rígida, si se vuelve rígida, no puede ser atravesada por sustancias. En cambio, si es fluida, tiene movimiento y además puede interactuar de mejor forma con componentes que van a atravesar, ¿cierto?, ya sea elementos concretos o señales que se envían. Por lo tanto, el colesterol está aportando fluidez a la membrana. ¿Qué más podemos indicar del colesterol? También es un lípido esteroide que se encuentra, como vemos acá, en las células animales. Ojo, no en las vegetales. En las vegetales tiene una función análoga en las moléculas llamadas fitoesteroles. Si pensamos que acá está la membrana celular, tiene colesterol. Pero si pensamos en los organelos que están acá adentro, hacia el citoplasma, carecen, ¿cierto?, o están en muy baja proporción estas moléculas de
colesterol. Por lo tanto, se encuentran en alto porcentaje en la membrana celular. Otra cosa importante, vamos a ver acá, es que el colesterol, como podemos ver acá, bueno, ahí está la estructura molecular, ¿cierto? Ahí están dando énfasis a los átomos, aquí el volumen atómico, y finalmente ahí también con su característica en donde puede interactuar con el agua y con los componentes polares. Esto es que es un precursor, es decir, se puede transformar esta molécula y se puede transformar, por ejemplo, en moléculas como la vitamina D. También en hormonas sexuales como la progesterona, estrógeno, testosterona. También otras hormonas corticosteroidales como el cortisol, la aldosterona, etc. También puede derivar en sales biliares. Si volvemos a la pregunta, chicos, chicas, nos podemos dar cuenta de que la alternativa número 2 nos dice algo correcto, ¿no? Nos está diciendo que forman parte de las membranas biológicas. Por lo tanto, podría ser solo 2, 2 y 1, 2 y 3. Está difícil de descartar. Veamos la 3. Dice, es un precursor de hormonas esteroidales. Claro, dijimos, por ejemplo, las hormonas sexuales o las de la glándula suprarrenal, ¿cierto? Las corticosteroidales. Y entonces sería 2 y 3, 2 y 3, pero todavía tenemos esta que nos plantea la 1. Y aquí tendríamos que descartar esta opción. ¿Por qué? Tenemos que descartarla porque la energía la aportan principalmente los carbohidratos, ¿no? Esa famosa pregunta de octavo básico, en donde dice ¿qué tiene que comer un deportista un día antes de ir a una competencia? Y tiene que comer una dieta abundante en carbohidratos. ¿Por qué? Porque son los carbohidratos los que otorgan energía. Cuando no hay carbohidratos, después se utilizan los lípidos, ¿no? Como una fuente, como un recurso de, digamos, como de emergencia. Ya, la última emergencia, si no hay nutrición de carbohidratos y lípidos, serían las proteínas, y uno entonces empieza a perder masa muscular, ¿no? Como que se come a sí mismo. Por lo tanto, vamos a quitar esto, la 1 no es. No, el colesterol no tiene como función proveer de energía a las células, sí los carbohidratos. Así que la alternativa correcta sería 2 y 3, D. Para finalizar, les cuento que esta es una pregunta de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Las preguntas de reconocimiento tienen que ver con la memorización, ¿no? Por lo tanto, es recordar y reproducir la información como la aprendieron anteriormente. Por ejemplo, reconocer hechos específicos y procesos. Reconocer terminología científica propia de esta asignatura. Reconocer, qué sé yo, conceptos de ciencias, modelos, clasificaciones, principios, leyes, etc. Entonces, ¿qué es lo que tienen que reconocer acá? Fácil, las funciones del colesterol. Por lo tanto, te invito a estudiar, ¿cierto?, las funciones de estos distintos componentes del modelo de mosaico fluido que está acá, ¿no? Muy importante que en tu estudio entonces trates de memorizar cuáles son las funciones de cada uno de los componentes. Bueno, espero que te haya gustado esta capsulita PSU, que es la primera. Y nos veremos en una segunda capsulita PSU. Espero que te haya gustado, que haya servido. Y deja tus preguntas para contestarlas o para integrarlas, ¿cierto?, dentro de las próximas capsulitas. Eso es todo por ahora. Nos vemos por ahí en el colegio. Nos saludamos con un afectuoso abrazo o una mano. Que estén bien, cuídense. Adiós.